Unos aspectos técnicos, pero queremos conocer lo esencial, porque no existe un único concepto de pobreza. Vamos a hablar con Víctor Fuentes, gerente de políticas del IPE, del Instituto Peruano de Estudios, y estamos hablando sobre todo de la situación de pobreza monetaria, que es el factor aquí que destaca. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, ayúdenos a entender primero cuál es este valor fundamental. ¿Cuándo se considera una persona pobre monetaria? Porque estamos hablando sobre todo de una mayor perspectiva aquí, la pobreza monetaria que habría disminuido en 1,5 puntos. Sí, correcto, digamos, en sencillo la pobreza monetaria nos dice que si las personas tienen un consumo mensual, ¿no?, por debajo del umbral alrededor de 400 soles, ¿no?, se le considera pobre monetaria. Ahora, lo que habría pasado en el 2024 es que, digamos, junto con un crecimiento económico de aproximadamente 3.2%, que es lo que estimamos en el IPE, en el Instituto Peruano de Economía, se habría dado también un descenso de la pobreza de alrededor de 1 punto, ¿no? Algunas estimaciones pueden ser 1,5 puntos, quizás 2, pero lo cierto es que ese descenso es bastante insuficiente, ¿no? Estamos registrando, ¿no?, una disminución de la pobreza que todavía está como más de una década de retroceso frente a los niveles que ya habíamos logrado disminuir en años previos, ¿no? Entonces, si bien es una noticia importante que el crecimiento económico sea positivo en el 2024, después de un 2023 negativo en términos de crecimiento económico, en términos de disminución del empleo, ¿no?, y por lo tanto de ese impulso que hubo sobre una mayor pobreza, también hay que reconocer que es bastante insuficiente, ¿no? Digamos, apuntar hacia tasas de crecimiento de 3.2% para una economía como la peruana, que es una economía pequeña, con una población juvenil muy grande, ¿no?, es insuficiente, ¿no? Y por lo tanto, tasas de disminución de la pobreza de 1 punto porcentual, o incluso 1,5, ¿no?, no debería ser motivo de alegría. Más bien nos invita a reflexionar sobre, digamos, esos retos que nos quedan hacia adelante para volver, por una parte, a tener tasas de crecimiento de por encima del 4 o 5% y reducciones de la pobreza más importantes y sostenidas en el tiempo. Claro que Hoy sí. estamos hablando digamos, Víctor, si me permite, quizás es insuficiente, pero lo retador que significó el 2022 con protestas, ciclón Yaku, luego 2023, fenómeno El Niño y todo el proceso de déficit que hemos tenido, por lo menos nos habla de una expectativa creciente para este año, para el 2025, es decir, la situación se va normalizando, la tendencia es a mejorar. A ver, para poner en perspectiva qué tan lejos estamos de esos niveles prepandemia, ¿de acuerdo? Entre el 2004 y el 2013 es cuando más se redujo la pobreza, ¿de acuerdo? Lo reducíamos más o menos cada año, 4 puntos porcentuales cada año, más o menos. En ese periodo, el crecimiento de la economía estaba más pegado al 5%. En ese periodo, el driver principal de crecimiento era la inversión privada, que crecía doble dígito cada año. Lo que estamos viendo en el 2024, lo que hemos visto es un crecimiento de la economía después de un 2023 que era chato, era bajo, era fácil crecer, ¿no?, principalmente liderado por consumo privado y por inversión pública. Entonces, no solo es importante cómo crecemos, no solo es importante crecer, sino también cómo crecemos, ¿no? Y en esos drivers de asegurar una tendencia de crecimiento adecuada y sostenible, no estamos viendo esos indicios, ¿no? Entonces, digamos, si no nos ponemos las pilas, el 2025 pinta para un año con mucha incertidumbre, porque ya empieza el proceso electoral. Entonces, en la primera parte del año probablemente veamos un crecimiento de la economía todavía importante, jalado por lo que hemos estado viendo hacia finales del 2024, pero en la segunda mitad del 2025 vamos a ver mucha incertidumbre, ¿no?, asociada otra vez a el proceso electoral. La inversión privada, que se ha venido recuperando en el 2024, esperamos que el 2025 la primera parte también se recupere. En la segunda parte podría ser nula o podría ser negativa otra vez. Bueno, entonces tenemos primero efecto rebote posiblemente y luego la incertidumbre propia del año preelectoral.
¿Qué nos menciona respecto a esta modificación que el Ejecutivo autorizó, una nueva medición oficial de la pobreza multidimensional en el país que será elaborada por el INEI? ¿Qué tanto va a ayudar en el sentido de el aspecto multidimensional? Porque la pobreza monetaria es solamente un escalón. Yo creo que hay un consenso bastante amplio respecto a digamos, que la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculado al nivel de ingresos, ¿no? Pero también es importante servicios públicos adecuados, ¿no? Niveles de inseguridad que hoy los tenemos muy altos, ¿no? Resultados académicos y de salud bastante preocupantes, ¿no? Entonces, por una parte, digamos, yo creo que es importante poner paños fríos respecto a la cantidad de adjetivos o la cantidad de indicadores que podamos tener, ¿no? Lo importante es, independientemente de cuántos son o cuántas dimensiones puede tener, ¿no? Digamos, cómo lo vamos a utilizar, para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Y en qué medida va a ser importante, ¿no? En ese sentido, al margen de, otra vez, digamos, cuántos indicadores sean y el nombre que le pongamos, lo más importante es cómo hacemos para pensar que todas las pobrezas o todo el conjunto de pobrezas, de indicadores asociados a pobreza, lleguen a cero. Esa debería ser nuestra obsesión, ¿no? ¿Lo ves posible? Sentido, ¿Lo ve posible? Digamos, dos. Sí, lo ve posible, sobre todo que esos indicadores lleguen a cero. Lo que pasa es que al ser muchos, ya no estamos midiendo solamente la capacidad de ingreso o de gasto, sino factores que pueden ser tan amplios como una buena educación o un buen acceso a la salud pública, que estamos hablando ya de otros parámetros. Precisamente por ello mismo es que, digamos, si algo hemos podido ver en estas 3 décadas, ¿no? Digamos, a partir de las reformas estructurales, es que buena parte de esa reducción de la pobreza, según el Banco Mundial casi el 85%, está asociado al efecto de crecimiento económico. Entonces, por una parte, si queremos seguir impulsando esa reducción de la pobreza y esa mejora de los indicadores sociales, un primer paso es volver a impulsar la inversión privada y asegurar condiciones más competitivas para el empleo. La otra parte, la otra gran parte, tiene que ver con cómo hacemos para que el Estado, a través de sus diferentes esfuerzos, con programas sociales para atender a los más vulnerables, con mejor educación, con mejor salud, pero sobre todo con mejores servicios públicos, impulsan el cierre de brechas sociales que aseguran un menor nivel de pobreza, independientemente de las dimensiones. Todas deberían, digamos, estar vinculadas, ¿no? Todas deberían estar asociadas, porque reduzcamos el número digamos, todo a un solo número, ¿no? Creo que la discusión más importante está en cómo hacemos para, digamos, asegurar un menor nivel de pobreza y un mayor nivel de bienestar para todos los peruanos. Muy bien, Víctor Fuentes, muy amable, gracias. Ayudarnos a entender mejor esta situación, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Vamos con Carlos Andaluz, nuestro compañero nos permite ver a través de sus imágenes cómo está el paseo de los héroes navales.